Hola, muy Hola buenas Irma. tardes. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muy bienvenidos a esta nueva jornada de nuestro Congreso Ideológico. Hoy veremos niñez en zona de sacrificio y legitimidad en acción sociopolítica. Expositores: Camila Ponce Olivares, vicepresidenta del Centro de Alumnos del Complejo Educacional Sargento Aldea de Ventanas, colegio que integra alumnos desde prekinder a cuarto medio y que se ha visto gravemente afectado por la contaminación del territorio. Pamela Soto Vergara, psicóloga, magíster en Derecho de Infancia y Familia de la Universidad Diego Portales, candidata a doctora en Ciencias Sociales en la Universidad de Chile, académica de la Universidad Andrés Bello, directora del programa de Psicología Vespertina. Modera Débora Carballo Contreras, ella es psicóloga, candidata a magíster en Estudios de Género y Cultura, mención en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, consejera regional del Partido Ecologista Verde de la región metropolitana, con experiencia laboral en infancia y adolescencia en contexto de vulnerabilidad social. Dejo con ustedes a Débora Carvalho. Adelante, Débora. Hola a todos y a todas, a todos. Hoy día vamos a hablar de un tema sensible, sensible para el partido, pero sensible para la comunidad en general. Ya, los habitantes de Quintero y Puchuncaví, la verdad es que usaban mascarillas y vivieron el encierro, el confinamiento en sus casas antes que nosotros y antes de la pandemia. Lo hacían para mitigar los efectos de la contaminación. La bahía de Quintero y Puchuncaví tiene un triste historial de emergencias que ha afectado durante años a sus habitantes. En una década, 8 emergencias de intoxicaciones graves han tenido. La emergencia más grave de todas fue el 23 de agosto del 2018. En ella, 133 personas sufrieron intoxicación y de ellos 90 fueron niños y niñas. Esto llevó a las autoridades a decretar una alerta amarilla en la zona y una suspensión de clases por 2 días. Náuseas, vómitos, dolores de cabeza, irritaciones oculares y respiratorias son algunos de los síntomas experimentados por los niños y de los que conocemos, porque la verdad es que mucho se desconoce de este tema. ENAP fue indicado como el principal responsable de la contaminación en ese entonces. Hoy día, la contaminación sigue estando presente y el dióxido de azufre sigue siendo la emisión principal. Y el lunes 29 de junio se registró un nuevo pic. Además de eso, Quintero y Puchuncaví sufrieron inundaciones este último tiempo. También ahí nos puede contar un poco más. Estos datos y esta información nos señala que los niños han sido la cara visible de la contaminación. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que si bien los niños son la cara visible, también la niñez ha sido invisibilizada por la sociedad y quizás es por eso que la Defensoría de la Niñez encomendó uno de los estudios más importantes en este tema a la Universidad Católica de Valparaíso, que lleva por título Afectación de niños, niñas y adolescentes por contaminación en Quintero y Puchuncaví. En este estudio se devela que existen varios derechos vulnerados de los niños, ¿ya? El derecho a la salud, el derecho a la educación, al juego y a la recreación, el interés superior del niño, a la no discriminación y el derecho a ser escuchado, especialmente en relación con la información medioambiental que ellos tienen. Otro de los resultados importantes fue la desacreditación. Lo que les afectó a los niños no se restringe solo a los contaminantes en la zona, sino que al manejo que las autoridades y los adultos hacen de esta situación. Algunas de las citas de este estudio que pudimos recoger de los niños que participaron, dice así: unirnos como jóvenes y niños, ya que muchas veces los adultos dijeron que nosotros mentíamos. Juntar las voces de los niños para ser escuchados. Expresarnos por las redes y así llegar a muchas más personas y unirnos como país, para que el Estado no haga vista ciega a este asunto. Entonces, frente a la noción de víctimas pasivas del conflicto, emergen
y eso es uno de los resultados del estudio, ¿cierto? Emergen formas de cuidarse, de bienestar, de búsqueda de bienestar y de tácticas de resistencia de parte de los niños. Hoy día invitamos a Camila, que Camila se representa a sí misma, pero también representa a su colegio. Ella es vicepresidenta, ese colegio también tiene un presidente, le aprovechamos de mandar un saludo, que es Nicolás Tapia, si no me equivoco, el Sí. presidente, y él está muy contento cuando Camila participa de estas instancias, porque él la apoya también, y juntos han llevado a cabo una serie de actividades. Nosotros queremos, Camila, que tú nos puedas contar cómo ha sido vivir estos episodios, estos pics, y sobre todo ese pic que se registra el 23 de agosto del 2018, y cómo fue que tú viviste ese día y qué es lo que los llevó a ustedes a organizarse, a hacer una toma, ¿cierto? Que nos cuente tu experiencia en ese sentido, ¿ya? Ya. Eh, Muy buenas tardes. Mi nombre es Camila Ponce, como ya le decían, soy la vicepresidenta del Centro de Estudiantes del CESA de acá de Ventanas. Y bueno, o sea, como medida nosotros tomamos por el tema de los PIC ambientales que hubieron en el 2018, en agosto, junto con mis compañeros que nos organizamos para una toma. Yo estaba en mi casa, ya estábamos sin clases porque ya no habían decretado alerta amarilla. Estábamos sin clase y empezamos con el tema por vía WhatsApp y redes sociales a divulgar que por favor tomáramos medidas sobre el asunto. Comenzamos con el tema de la toma. La toma comenzó en el mismo agosto, fue al otro día que yo me empecé a comunicar con mis compañeros. Nos tomamos el colegio y al tiro llegaron las autoridades de acá, que fue la alcaldesa, la señora Liliana Olmos, don Raúl Bustamante, que es el director del DAEM, si no me equivoco, y profesores y profesoras del establecimiento. Nosotros nos tomamos el colegio y nosotros ya llegamos con nuestro petitorio, que tenía más o menos 15 puntos, que eran algunos urgentes y así iban bajando. Nosotros, al momento, el mismo día que nos tomamos el colegio, nos juntamos con todas las autoridades ya mencionadas, con todos, y le hicimos la entrega del petitorio, dejándoles bien claro que nosotros no queríamos levantar la toma si ellos no nos cumplían los puntos que eran más urgentes, que era el tema de purificadores, cierre preventivo de faenas mientras hacía el tema de la investigación de quiénes eran los culpables y un montón de puntos más que más adelante les puedo mencionar. Ya nosotros estuvimos en toma las 2 semanas. Esas 2 semanas recibimos ayuda del municipio porque nosotros no teníamos habilitada la cocina del colegio. Entonces, nuestras mamás, si el municipio no se hacía cargo por el tema de comida, nuestras mamás tenían que llevarnos los almuerzos porque no teníamos habilitada la cocina. Y eso, nosotros hicimos muchas actividades dentro del colegio, y que fue como arreglar las salas, arreglar la cancha del colegio. O sea, el colegio lo dejamos más bonito de lo que ya estaba en las 2 semanas que estuvimos con el colegio tomado. Ya cuando se acabó el tema de la alerta amarilla, nos empezaron a presionar porque ya teníamos que volver a clase, ya llevábamos más de 2 semanas sin clase. Y ahí es cuando las autoridades a nosotros nos prometen que sí nos van a cumplir los puntos que tenía nuestro petitorio y que por favor nos levantaran la toma. Ahí teníamos a muchos adultos en contra de nosotros por ese tema, porque no querían que nosotros perdiéramos más clases. Nosotros tampoco queríamos, pero se estaban vulnerando nuestros derechos y nosotros no queríamos seguir así porque llevamos más de 30 años así. Y nuestras generaciones pasadas no fueron capaces de hacer nada, entonces nosotros queríamos hacer un cambio. Nos prometieron el tema del petitorio que no iban a cumplir y no fue así. Nosotros quisimos levantar la toma porque igual veíamos un grado de responsabilidad con el tema de nuestros compañeros de cuarto medio. Ellos ya iban saliendo de clase, entonces quisimos levantar la toma más por ello. Nos levantaron la toma, abandonamos el establecimiento y ahí fue cuando llegaron unos purificadores que no sirven para nada porque nosotros necesitábamos de metales pesados.
y a nosotros nos llegaron purificadores de micropartículas. Ahora, si nosotros estuviéramos en clases, hay un pic de contaminación, como ya pasó anteriormente. A nosotros nos encierran en la sala sin poder salir con purificadores que no nos sirven. A fin de cuentas, nosotros no... Es exactamente lo mismo que estar afuera porque estamos todos encerrados y más encima no hay purificadores para todos. No son todos los cursos, o sea, por lo menos mi curso sí tenía, pero habían cursos más pequeños que tenían que juntarlos con otros cursos donde sí habían purificadores. Entonces, a nosotros era exactamente lo mismo que estar afuera, estar encerrado en la sala, porque teníamos todos los gases dentro de nuestra sala con unos purificadores que no nos servían. Entonces, ya ahí empezamos a caer intoxicados nuevamente, sin respuesta. Nosotros pedíamos hasta una enfermería, pedíamos capacitación para los profesores por si hay algún tipo de pica ambiental. No fue así, la autoridad hasta el día de hoy no, yo por lo menos caí intoxicada el 2018 y a mí nadie se ha comunicado conmigo, Camila, cómo se han sentido, cómo están en el colegio, absolutamente nada. Y eso es lo que nos sigue molestando porque no tenemos un seguimiento constante de las autoridades para preguntarnos cómo han estado, cómo se han sentido, si hay un pic de contaminación, qué podemos hacer, nada. Hace poco hubo estábamos en nuestra casa, yo estaba aquí en mi casa. ¿Y qué podemos hacer nosotros? ¿Qué pasa si a mí me empieza a doler la cabeza, empieza a tener náuseas? No podemos salir porque los centros asistenciales están completamente colapsados con el tema de la pandemia. Entonces, no, o sea, nosotros nos tomamos el colegio y desde ese día no tenemos respuesta absolutamente de nadie. Camila, cuando ustedes se organizaron y participaron ahí de la toma, bueno, la primera medida fue dejarlos sin cocina, ¿cierto? Y de distintas formas fueron solucionando ese problema. Pero tú, ahí fue una participación súper potente, pero tú me contabas que también has tenido otro tipo de participaciones, como ir a marcha. Sí. ¿Qué otro tipo de cosas has participado? ¿Cómo te has sentido en esa participación? ¿Te has sentido integrada? ¿Te has sentido contenta, emocionada? ¿Cuál es tu sentir? ¿Cómo logras tú hacer cosas que en el fondo te hagan sentir mejor frente a esta confusión y a esta situación tan adversa que es la contaminación? Bueno, o sea, mientras estuvimos en toma, nosotros seguíamos participando de marcha junto con mis compañeros. Dejábamos algunos delegados que cuidaran el establecimiento mientras nosotros participábamos de cabildos abiertos que habían en Quintero, unos hubieron aquí en Ventana, en Orcón. Participábamos de esos cabildos mientras seguíamos marchando. Yo hasta ahora, marcha que hay, marcha que voy, de verdad, porque para mí no ha pasado esto, o sea, se siguen vulnerando acá nuestros derechos y nadie ha hecho nada, pero el tema en redes sociales soy súper activa compartiendo cosas sobre la contaminación, igual para seguir con la lucha, por lo menos desde mi casa, pero el tema de las marchas, marcha que hay, marcha que voy. ¿Y eso te hace sentir mejor? Sí, me encanta la verdad participar, sacar la voz, es lo que más me apasiona, por así decirlo, o sea, me siento súper cómoda estando en una marcha. Pero ahí es cuando empieza la represión por parte del Estado, que eso es lo que más me da lata. Que tú me contabas que cuando eras niña y participabas en marcha eran más seguras que hoy día, que eran más grandes. Cuando eras más chiquitita te sentías más segura acompañando a tu mamá que hoy día que ya Sí. vas sola. Sí, pues antes iba con mi familia y me sentía más segura estando con alguien mayor, pero ahora voy sola y no siento ese miedo. Igual es un espacio para mí que me hace sentir súper cómoda estando saltando, gritando, pero igual voy con ese miedo de que me puede pasar algo por la represión. Sí. ¿Y tú, en tu relación con los adultos fue diferente con distintos tipos de adultos? ¿Había adultos que apoyaban la toma, otros que no? ¿Cómo fue esta relación mientras ustedes se manifestaban o mientras cuando participan de alguna marcha? ¿Cómo es esa relación con los adultos? ¿Hay autoridades por un lado y hay adultos que son defensores de la naturaleza, que son dirigentes sociales por otro lado? Y nuestra relación junto con los dirigentes sociales
fue espectacular, ellos siempre estando ahí, ahí. En cambio, las autoridades no fueron así, pues nosotros sentíamos cero aporte desde su parte, pero es súper heavy ver la diferencia de nuestra relación con los dirigentes sociales, porque se ven que están comprometidos con el tema y están con nosotros, en cambio las autoridades lo único que quieren es cuidar su bolsillo, entonces a ellos no les conviene estar de la mano de nosotros. Ya, y vamos a dejar que Camila descanse un poco, vamos a darle la palabra a Pamela, para que, Pamela, ¿qué te surge con esto que escuchamos de Camila y también con el estudio que hace la Defensoría de la Niñez, en donde se revelan un montón de información que es muy importante, porque habla de un estudio participativo donde los niños tienen un rol bien importante, entonces donde logramos captar de alguna forma el sentir de los niños y ¿qué te surge del estudio y qué te surge también de esto que Camila nos comenta? Bueno, mira, hola a todos, ¿no? Los saludo en su congreso, espero que les vaya muy bien en todas las sesiones que tengan y que esto contribuya de alguna manera a poder empezar a pensar la política también desde las distintas vertientes, ¿no?, que hoy día están presentes, ¿sí? Participo muy contenta en ese sentido, en este espacio, y yo preparé algo a propósito de la lectura del informe, y claro, y mientras lea eso quiero ir comentando un poco, porque creo que lo que nos cuenta Camila es algo que de alguna manera viene a manifestar con toda la fuerza lo que significa el ser una persona, digamos, ¿no? Además ser adolescente, en una zona de sacrificio, ¿no? O sea, lo que significa estar en condiciones, ¿no?, de desigualdad tal que el propio lugar que habito, mi propio ambiente, es una amenaza para mí, ¿no? Entonces creo que ella habla desde un lugar donde ha sido muy valiente, me parece, ¿no? Les voy a leer un poquito lo que escribí, ¿ya? La lectura del estudio de afectación de niños, niñas y adolescentes por contaminación en Quintero y Puchuncaví, que fue realizado por la Católica de Valparaíso para la Defensoría de los Derechos de la Infancia, creo que nos enfrenta a una de las situaciones más dolorosas e indignantes de las que se tenga noticia en cuanto a crisis medioambiental. No es porque sea el único foco de daño medioambiental en nuestro país, que los hay varios, ¿no?, o porque sea la única zona de sacrificio, sino que más bien por la evidencia que se viene mostrando, ¿no?, ya desde el año 2008, de cómo la contaminación tóxica de la zona impacta a la población, y especialmente a las niñas y niños, ¿no?, y adolescentes, ¿sí? Creo que todos recordamos de alguna manera el evento de La Greda, ¿no?, y lo que sucedió ahí. Entonces, aun cuando es posible que uno rastree en la prensa, digamos, estos eventos, ¿no?, estas alertas amarillas, estos PIC, la verdad es que de alguna manera se logra volver a invisibilizarlo, ¿sí? Parece como que pudiéramos seguir como si nada hubiera pasado. Y bueno, eso me recuerda, ¿no? Yo quiero hacer como Dígame. una acotación. Cuando nosotros nos tomamos el colegio, tuvimos a la prensa acá y fue solo esa vez y no han vuelto a venir, nada. No hemos tenido comunicación con ellos y fue solo esa vez la que estuvieron con nosotros. Bueno, eso que dices tú es un poco algo que nosotros hemos visto también en otros temas, ¿sí? Y esto, desde mi punto de vista, tiene que ver con una gran indolencia por parte de los gobiernos, ¿no? En materia de infancia, esto es algo conocido. Nosotros, hace unos años atrás, yo todavía tengo la imagen de Solange Huerta, ¿no?, cuando habla ante las cámaras de televisión dando el listado de muertes en los recintos del Servicio Nacional de Menores, ¿sí? Esas muertes en el Sename que causaron tanta conmoción y que de alguna manera, así como fue invisibilizado lo que pasó en La Greda en su momento, ¿no?, y todas las otras crisis que han ocurrido, ¿no?, también, ¿no?, hubo una invisibilización. A pesar de todo lo que uno puede ver, del horror que uno puede experimentar,
¿no? Y de lo que yo te escucho, Camila, decir, ¿no? Con tanta fuerza, ¿no? Y potencia, pero que al mismo tiempo me hace preguntarme cómo es posible que lleguemos a tanto, ¿no? Eso también pasa en el caso de la niñez, ¿sí? Hoy día tenemos un proyecto de ley de garantías de derechos de la niñez que en el Congreso está siendo completamente obstaculizado, ¿no? Las leyes de infancia no han cambiado, ¿sí? No tenemos una ley de protección a la infancia, y eso a pesar, ¿no? De que vemos y estamos enfrentados al horror. Entonces, la pregunta que yo me hacía cuando estaba leyendo este informe era, ¿qué nos dice a nosotros esto del lugar que tiene la niñez en Chile, ¿no? Bueno, qué lugar tienen los sujetos, las personas, los seres humanos, pero también, ¿no? Como, por ejemplo, esta falta de voluntad política para desarrollar un proyecto de ley de garantías de derechos, ¿no? Está impactando tan fuertemente a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, ¿no? Que están en una vulneración de derechos extendida en Puchuncaví y Quintero, ¿sí? Entonces, pienso yo que ahí hay una pregunta que nosotros tenemos que hacernos, ¿sí? Que es una pregunta de si las niñas y los niños son valiosos para el Estado. Y esa es una pregunta que se ha evitado, y esto ya hace unos 30 años, ¿no? Nosotros en 1990 firmamos la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Se supone que íbamos a adecuar nuestras normativas, no hemos adecuado nada, ¿sí? Y por lo tanto, hay algo ahí que estamos diciendo respecto de las vidas de los niños y las niñas, ¿sí? La Judith Butler habla, ¿no? De las vidas que se consideran merecedoras de vivir, de protección y de ser lloradas. ¿Sí? La pregunta es si acá estas personas, estos niños, estas niñas, son personas que son consideradas merecedoras de vivir, de ser protegidas y de ser lloradas, ¿no? Creo que en el fondo cuando vemos lo que está sucediendo en estas zonas de sacrificio, estamos viendo la precariedad de la vida, ¿sí? Y esa precariedad se distribuye diferencialmente, ¿no? O sea, para nadie es una novedad que nosotros vivimos en la mayor de las desigualdades, y que esa desigualdad impacta, ¿no? en todos los fenómenos que experimentamos, ¿sí? Y esta crisis de Quintero y Puchuncaví, que no es una crisis, más bien es una condición que es permanente, ¿no? Crónica, también, ¿no? Nos habla de esa desigualdad. ¿Por qué somos capaces como sociedad de permitir que haya un sector de la población que tenga que vivir en esas condiciones? ¿Sí? ¿De qué manera nosotros también, ¿no? Estamos silenciándonos frente a la omisión permanente del Estado en la protección, en este caso no solo de los niños y las niñas, sino también de los adultos que viven en esas condiciones? El estudio es muy claro en mostrar cómo las niñas, los niños y los jóvenes víctimas de este sufrimiento ambiental son invisibilizados en muchas dimensiones, ¿sí? De alguna manera lo que se hace es que se retira el problema, de acuerdo a lo que dice el estudio, de la esfera pública, ¿cierto? Donde podemos debatirlo, donde podemos deliberar respecto de él, orientándolo hacia la autoprotección de las familias, ¿sí? Me llamó mucho la atención que finalmente las medidas de protección terminan siendo medidas que están centradas en los propios sujetos, ¿sí? En cómo el niño va y se encierra en su pieza, cómo el niño es capaz de, en una determinada alerta, hacer menos ejercicio o más ejercicio. De alguna manera se manda el mensaje, ¿no? De que esto es algo que depende de los individuos, o lo más allá que podríamos llegar de las familias, ¿sí? Cuando la verdad es que este es un problema público. Y cuando digo público no estoy hablando de algo que sea sinónimo de lo estatal, sino que estoy hablando de el lugar donde nosotros podemos debatir públicamente respecto de estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que a mí me impresiona, ¿no? Me impresiona, por ejemplo, la naturalización de los efectos de esta contaminación. ¿Cómo la sociedad, en el fondo, es capaz de permitir esta situación? Tenemos un antecedente reciente que a mí me hace como tener la esperanza de que estas cosas pudieran cambiar, y es lo que sucedió a partir del 18 de octubre, ¿ya? A mí me parece que todo lo que tiene que ver con la revuelta social, de alguna manera hizo confluir un montón de luchas y que nos hace pensar que quizás, ¿no? Vamos a poder lograr revertir este tipo de situaciones, pero sabemos que no es fácil, que es muy difícil. Ahora,
del estudio yo creo que hay dos cosas que yo quisiera relevar acá, ¿no? Por una parte, la noción de sujeto y la subjetividad de las niñas y los niños, y por otro lado, el modelo de desarrollo y las limitaciones que este modelo de desarrollo tiene. En cuanto a la visibilización de las subjetividades de las niñas, niños y adolescentes, suele pensarse que una forma de protección es evitar que se contacten con las condiciones de vida en las que se desenvuelven, ¿no? Así como en la película esta, La vida es bella, ¿no? Esta película que ocurre en la Segunda Guerra Mundial y que el padre le disfraza la realidad al niño, ¿sí? Y pareciera ser que eso, negarle la posibilidad de elaborar los sufrimientos estuviera bien, ¿sí? Sin embargo, desde una perspectiva distinta, nosotros podemos observar que de verdad los niños, las niñas y los adolescentes, ¿no? Los jóvenes menores de 18 años, son protagonistas activos de sus tiempos, perciben lo que sucede, son capaces de enfrentarlos desde perspectivas críticas, son capaces de desarrollar prácticas de resistencia. Entonces los niños, las niñas y los adolescentes no son estas personas ignorantes a las que hay que mantener protegidos de la realidad, porque son al contrario los primeros que develan esa realidad, ¿sí? Y entonces yo me pregunto, ¿por qué estos niños, niñas y adolescentes que son capaces de ver la realidad, que son capaces de reaccionar a ella, no pueden, ¿no? Ejercer sus derechos por mano propia? Yo creo que ese es un debate que nosotros como sociedad no nos hemos dado, ¿sí? La autonomía de los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? ¿Cómo pueden ellos efectivamente, más allá de sus familias, que esto es lo difícil, ¿no? Más allá de sus familias, poder también ejercer sus derechos autónomamente? Creo que es una pregunta súper importante y creo que Camila, cuando nos cuenta cómo ellos enfrentan la situación medioambiental, nos está hablando justamente de eso, de cómo apropiarse en el fondo del derecho. Acá, como decía un poco antes de hora, hay una montonera de derechos vulnerados si uno mira la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hace esta juventud, ¿no? Estos cabros jóvenes? Van y se toman el colegio. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Están, de alguna manera, ejerciendo una práctica de resistencia contra una vulneración de derechos, que está muy lejos, ¿no? De esta idea de esta infancia ingenua a la que no hay que hablarle de lo que pasa, ¿sí? Yo creo que esta invisibilización de los niños y las niñas en el espacio público es algo que ha marcado de alguna manera el modelo de desarrollo en el que nosotros nos estamos desenvolviendo, ¿sí? Si bien es cierto, la deuda con la infancia es una deuda que se arrastra quizás desde los años 60, ¿no? La verdad es que este modelo en particular de desarrollo ha hecho o ha privatizado la infancia de una manera mucho más fuerte, ¿sí? Y cuando digo que ha privatizado la infancia me refiero a que la ha escondido en la familia, que la familia de alguna manera termina siendo propietario de las niñas y los niños. Y lo que yo planteo es que, así como lo que nos dice, ¿no, Camila? Los niños y las niñas son parte y sujetos activos de la sociedad. Entonces me pregunto, ¿qué temor hay detrás de esa actitud de cierre frente a la posibilidad de que puedan sacar su voz, de que puedan participar activamente en la toma de decisiones? ¿Qué amenaza representa el reconocimiento de los niños y las niñas como sujetos sociales y autónomos, ¿no? ¿Qué impide a los niños y a las niñas acceder a espacios de representación y poder disputar espacios sociales y derechos por su propia mano? De nuevo, pensando en el octubre, ¿no?, que acabamos de pasar, yo pienso que la revuelta que ocurrió en octubre nos permitió ver en acción ese miedo, ese temor y esa amenaza que siente el mundo adulto frente a la juventud. Si uno hace como un recuerdo y una historia de cómo es que se desarrolla el estallido social, uno puede ver que todo esto parte muy fuertemente en un conflicto generacional, ¿no? Y que uno de los actores centrales de la revuelta son los estudiantes de la media, ¿no? Los adolescentes, los secundarios, ¿sí? Que fueron perseguidos, ¿no?, por el gobierno con el proyecto de aula segura primero, después con esta idea del toque de queda adolescente, ¿no? Luego después los grupos radicales antiderechos de la niñez que hablaban de esto con mis niños no te metas, etcétera, ¿no?
y una serie de iniciativas adultas, ¿no? Que lo que hacen es ir a decir los niños, niñas y adolescentes no tienen derechos, no tienen voz, no pueden ser autónomos, ¿sí? Esta misma persecución, ¿no? De la que fueron objeto fue la que permitió que estos mismos jóvenes de la media rebasaran literalmente los límites de lo establecido, ¿no? Saltaran las barreras del metro y abrieran las puertas para que el pueblo saliera a la calle. Entonces creo que hay algo, ¿no? Ahí de lo que no hemos hablado ni estamos hablando, ¿sí? A mí me parece que los niños, las niñas y los adolescentes cuando se organizan, exigen ser oídos, resultan amenazantes para el mundo adulto. Pero también me parece que cuando lo hacen, logran una de las mejores formas para resistir las violencias de las que son víctimas, ¿sí? Cuando los niños, las niñas y los adolescentes se organizan, ¿no? Encuentran salidas a situaciones de injusticia y de alguna manera pueden compartir algo como pares, ¿no? Que es esta condición de subordinación, ¿sí? Me parece a mí que las niñas y los niños, los adolescentes organizados son la voz más prístina acerca de la crítica al poder instituido que reproduce las desigualdades. Me parece que acá en Chile tenemos una historia bien larga de eso, ¿no? De cómo los estudiantes secundarios han sido en muchos momentos de la historia los protagonistas de las transformaciones y los cambios. ¿Mm? Bueno, en el ámbito público, que las niñas y los niños sean sujetos pasa necesariamente por la posibilidad que tenga la sociedad de reflexionar sobre estos asuntos. ¿Y por qué lo digo? Porque creo que esto tiene que ver con una deliberación política, ¿sí? Que no puede asumirse con un criterio a priori que es propio de lo tecnocrático, de los discursos expertos, ¿no? Acá, cuando se habla de infancia, entonces se trae al psicólogo experto, al psiquiatra experto, al neurólogo experto. Pero resulta que el lugar que ocupa la niñez es un problema político, ¿sí? Y que tiene que emerger, entonces, de esta deliberación, ¿no? Que dé paso a un consenso respecto de los valores de la sociedad, ¿sí? Y en ese sentido creo que nosotros, ¿no? Todos nosotros también tenemos un lugar que ocupar ahí, ¿no? Que es indispensable nuestra participación activa para lograr, en el fondo, superar estas situaciones, ¿sí? Ahora, esta deliberación, voy a terminar rapidito, esta deliberación me lleva a un segundo punto, porque resulta que justamente los niveles de democracia que existen en el modelo de desarrollo que tenemos actualmente, ¿no? Son muy limitados, y que de alguna manera entonces limitan completamente esta posibilidad de pensar en la infancia como una infancia protagónica que es capaz de hacer transformaciones en su entorno, ¿sí? Y ahí, bueno, creo que alguien quería hablar, entonces no sé si seguir o parar. Débora, ¿tú querías decir algo? No, sigue nomás. Ah, ya. El segundo punto, porque les dije que esto me había movilizado como dos cosas. Por una parte, el tema del niño como el niño o la niña, ¿no? Como sujeto, digamos, un sujeto social activo. Pero por otro lado también me hace pensar en el modelo de desarrollo, ¿sí? O sea, es evidente, me parece a mí, que estamos en presencia de un Estado que favorece el extractivismo sin restricciones, que produce, es una producción a través de la destrucción, que es incapaz de regular aspectos básicos de lo que podría ser llamado como la salud medioambiental, ¿no? Y es notorio también que este tipo de política productiva sigue sosteniéndose, ¿no? Y que si sigue sosteniéndose nos va a conducir a que cada vez haya más zonas de sacrificio, ¿no? Y que cada vez se concentre más, ¿no? En unos pocos, ¿no? La riqueza y el bienestar, ¿sí? Y que en el fondo ese bienestar de unos pocos esté a costa de la mayoría, de la gran mayoría, ¿sí? Yo creo que el Estado chileno, que me parece a mí que tiene un modelo de desarrollo, no me parece a mí, yo creo que le parece a mucha gente, ¿no? Tiene un modelo de desarrollo neoliberal, ¿no? Lo que ha hecho es tener una relación con los derechos sociales en la que lo que ha hecho permanentemente es privatizarlo, focalizar los recursos, enfatizar en aspectos técnicos, despolitizar los debates, ¿sí? Este carácter neoliberal del Estado impone una responsabilidad sobre los individuos y las familias en sus propias formas de reproducción, ¿sí? Y
no dan ninguna posibilidad entonces de garantía de derechos sociales. Lo sabemos por las AFP, lo sabemos por las ISAPRE, lo sabemos por la educación, ¿sí? Pero creo yo que esa situación, ¿no? Que es una situación que está constitucionalizada, ¿sí? Es una situación que para poder tener estos cambios que queremos, ¿no? Debería también cambiar, ¿sí? Creo yo que la protección de los derechos sociales es un gran tema de nuestro país, ¿sí? En materia de infancia, pero también en toda otra serie de problemáticas sociales, ¿sí? La consolidación de este Estado de carácter subsidiario, ¿no? Ha sido, de alguna manera también, ¿no? La forma en que se ha consolidado la discriminación entre distintos tipos de infancia, ¿sí? Tenemos al CENAME que trabaja con los menores y luego están todos los otros niños que son propiedad de sus familias. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que al final cuando uno mira este trabajo, lo que ve, estoy pensando en este estudio, ¿no? Lo que ve aquí es que hay un modelo de desarrollo voraz, ¿sí? Con los recursos naturales, que profundiza la desigualdad, ¿no? Que destruye comunidades, que sacrifica la vida de sus habitantes, ¿no? Un modelo de crecimiento y patrones de producción que producen vulneración de derechos por sí misma. Y creo que eso ha tenido un impacto tremendo, ¿no? Que los niños y las niñas están en una situación en extremo delicada porque además no están especialmente protegidos como debería ser. Y creo que de alguna manera nos ha puesto a nosotros como sociedad en una situación muy terrible, que es que no hemos podido pensar a los niños, ¿sí? Pensar la niñez, ¿sí? Cuando se piensa en la niñez, ¿no? Muchas veces se habla del futuro, pero resulta que lo más relevante es poder pensar en la niñez hoy día, ¿sí? Lo que está pasando hoy, ¿no? Y creo que eso, desde mi punto de vista, es como lo más fuerte de esta situación. Creo que es una situación indignante, pero que al mismo tiempo nos da cuenta de la fortaleza que puede tener la juventud, la niñez, ¿no? Para enfrentar también desafíos como este. Eso. Gracias Pamela. Me gustaría saber si Camila estás por ahí. La verdad es que me surge mucho la importancia de esto de que no tengamos una ley de protección de la niñez. Cuando hablamos de la convención, estamos hablando de que Chile adscribe a un derecho internacional y Sí. Chile no tiene una ley de protección a la niñez y eso es muy relevante. Entonces, ¿tú sabías, Camila, eso, por ejemplo, que no existe una ley para proteger a los niños en Chile? Porque Sí, cuando se habla de la convención, se está hablando, cuando se habla de la de los derechos del niño, se está hablando de un derecho que es internacional y que no es chileno, digamos, que no hay sí, una bajada, que no hay una ley en Chile para proteger a los niños. sí, sí lo tenía. ¿Qué te pasa cuando lo sabías? Sí, lo sabía. ¿Qué, qué impresión te da, Camila, esto de que no sea legítimo o los adultos piensan que no es legítimo que los niños se puedan manifestar o que puedan expresarse o que hay mucha gente que no está de acuerdo, por ejemplo, que los niños asistan a marchas? Y ni siquiera que los jóvenes, bueno, que los jóvenes los criminaliza, pero que los niños no vayan por nada del mundo a una marcha, porque eso es una cosa de adultos, que la política es una cosa de adultos, que lo social es una cosa de adultos. ¿Qué te surge ahí? Tú fuiste a una marcha hace poco, la convocada por la Greta, y te hicieron, fuiste una participante activa de esa marcha, porque tú fuiste a hablar al escenario, incluso te invitaron, ¿cierto? Sí, o sea, me da... Y en esa marcha me imagino que había muchos jóvenes. Sí, eran muchos jóvenes los que habían y a mí me dieron la posibilidad de hablar, pero empecé mi discurso y como era mucha gente, como que me dio una crisis de pánico, lamentablemente, pero sí alcancé a hablar algo y era mucha gente y muchos adolescentes más que nada y me da mucha rabia, impotencia saber que el Estado no se hace cargo de nosotros porque les da miedo que generar un cambio, porque tantos años sin escucharnos le genera pánico que nosotros saquemos la voz, más que nada. Mm.
Sí. Esa es una de las cosas muy importantes que dijo Pamela, ¿cierto? Sí. Que algo pasa que a los estados y a los adultos les da miedo que los niños se organicen, que los niños hagan cosas, que los niños salgan a lo público, salgan al espacio social, al espacio político. Parece que hay un temor, ¿cierto? Un miedo. ¿Y por qué? ¿Y te imaginas, por ejemplo, un congreso en donde haya un niño que sea un diputado, por ejemplo? Sería espectacular porque nosotros somos el futuro, por así decirlo, entonces se generarían muchos cambios, yo creo. Pensemos también, bueno, que la política es una cosa amplia, ¿cierto? La política no solamente está abocada a los partidos políticos, pero sí los partidos políticos no hemos sabido tratar, pienso yo, ni dialogar con la infancia. Tampoco se ha hecho siempre bien con las juventudes, pero es un poquito más exitosa su relación con las juventudes, pero con la infancia, con la niñez, o sea, realmente hay espacios, como dice Pamela, que no son legítimos para los niños. El espacio de la producción artística, el espacio de la política, el espacio del trabajo. Obviamente no queremos trabajo, pero sí a lo mejor los niños quieren hacer un cuadro, venderlo, hacer una producción, una canción y venderla, y sin embargo no están las condiciones, o no, en realidad no generamos el espacio para eso. Me gustaría leer una cita de la Olga Grau a propósito de un libro que dice: no somos niños, representaciones problemáticas de la infancia. Dice: es un tremendo aporte a las reflexiones sobre la infancia, que la piensa en su condición perturbadora, como desborde, como lugar insurrecto, como una tensión permanente con el mundo adulto, el lugar donde la adultez ejerce todas sus operaciones de dominación, de institucionalización y de normalización. O sea, lo que nos explicaba Pamela, los adultos aquí se esfuerzan por normar a los niños y por excluirlos cuando no pueden normarlos, por ponerle etiquetas también. Esto de decir, por ejemplo, que los niños y niñas de zona de sacrificio son los hijos de la contaminación. Son los niños de las zonas de sacrificio, como nosotros mismos le pusimos en el título, ¿cierto? Pero estas etiquetas que pretenden mostrar una realidad finalmente terminan invisibilizando la realidad. Cuando la Camila nos contaba, por ejemplo, que ellos hicieron un petitorio con 15 puntos y de ellos se resolvió un punto y se resolvió mal. Entonces, lo que se hace es como que se da la impresión de que estamos escuchando a las niñas, que le estamos dando le estamos dando una oportunidad de expresarse, ¿cierto? Tomamos el petitorio, pero sin embargo no escuchamos, no leemos, no hacemos caso de ese petitorio. Entonces es una falsa escucha. Volvemos entonces, ¿y qué genera eso en ellos? Genera impotencia, me imagino, genera otros Mucha rabia. sentimientos. Camila, ¿qué? Rabia, rabia. Que tú me decías también que cuando tú participas de estas cosas, que los medios de comunicación te han servido para expresarte un poco, y también los demás jóvenes que son tus amigos y tus compañeros del colegio te hablan después de que tú haces este tipo de actividades. Sí, o Cuéntanos sea, un poquito. mucha gente me ha hablado luego de que yo hago la difusión de este tipo de actividades y me dan las gracias, personas de mi edad, personas mayores me dan las gracias por, a fin de cuentas, seguir con la lucha, porque es por un bien común más que nada. Muchas personas, mis mismos compañeros de curso, gracias, de verdad, el presidente del centro de alumnos de mi colegio, que es Nicolás Tapia, él súper agradecido, de verdad, y él por lo menos ha sido un apoyo fundamental porque él me impulsa a estas cosas, por así decirlo. Hay una relación ahí bien coordinada entre ustedes, de mucha ayuda, acompañamiento, como Sí, yo le se digo, apañan, Nico, ¿cierto? sí, Nico, voy a hacer esto, Nico, vamos para allá, ya, Cami, vamos, de verdad, él ha sido un pilar fundamental en esto, aparte de mi familia. Y eso te sirve a ti, te alivia en algo tu rabia, tu Ver que impotencia. no, sí, eso me alivia bastante, ver que no estoy sola, ver que no, que a fin de cuentas llevo una mochila con mucha gente en mi espalda, entonces tengo gente que me respalda y sí me apoya, aparte de mis compañeros del colegio, gente mayor que igual me escucha y ha estado siempre ahí con estos temas.
Súper. Yo te preguntaba la otra vez, ¿qué tenemos que hacer los adultos? ¿Quién más quiere comentarle a alguien a Camila algo? ¿Preguntas a Camila? Aquí Madeleine decía, te mandaba unos saludos. A ver, voy a ir acá y dice que mucho apañe, que gracias, que no baje los brazos, te dice la Madeleine. Que no baje los brazos, que siga en la lucha, Camila. No, si así va a ser. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacerle a Camila? ¿Algún comentario que hacerle? ¿Qué podemos hacer nosotros? Ya, el Rodrigo Cerda te quiere preguntar algo. Hola Camila, y en realidad que quería hacer un comentario respecto al tema de la vulneración de los derechos de los niños en temas ambientales. Es súper crítico por una cosa muy sensible, porque, por ejemplo, en el caso de Camila, que está en una zona de sacrificio, se da en un ambiente que uno puede decir es contaminación, ¿no es cierto? Que tiene distintos elementos que hoy día están atacando a los niños de esa zona a través de la contaminación de empresas petroquímicas, de empresas mineras, etcétera. Entonces, uno dice, sí, hay que proteger los derechos de los niños, de los menores y todo, pero eso es como vacío, porque si uno no dice cómo va a defender esos derechos, y lamentablemente en el tema ambiental, en el caso de los niños, por ejemplo, que están en pleno desarrollo, en plena formación, cuando están absorbiendo plomo, cuando están absorbiendo mercurio, cuando están absorbiendo metales pesados, eso tiene un impacto en su vida, tiene un impacto en su salud, tiene impacto, por ejemplo, en la concentración, como han dicho que les sucede a los niños en Puchuncaví. Entonces, y ahí es donde uno dice, ¿y el Estado dónde está? Y acá es una cosa súper concreta, porque se trata de que el Estado tiene que tener normas, y las normas de emisión, las normas de contaminación en los niños son distintas. Entonces, yo siempre recuerdo, porque me tocó un poco estar metido en el caso Arica, en Arica, que es una situación similar, donde los suecos llevaron alrededor de 20.000 toneladas de residuos peligrosos, que los depositaron cerca de la ciudad, y que después, cuando creció la ciudad, se instalaron casas, y con el viento el polvo llevaba los metales, los polimetales, porque no solamente era plomo, era cromo, etcétera. Entonces, ¿y ahí qué pasa? No hay normas. Ya, primera cosa, no hay normas. Segundo, el Estado no mide. Entonces, si salud no le mide el plomo a los niños en la sangre, si no les mide los niveles de contaminación que puedan tener, eso va a quedar en letra muerta. Entonces, la vulneración del derecho al niño está desde el momento en que el Estado, primero, no norma, segundo, no tiene programas de vigilancia hacia la infancia respecto a contaminantes que puedan afectar su vida. Y por lo tanto, yo creo que este tema nuestro, desde el punto de vista de lo que es la preocupación en los temas ambientales, en los niños tiene un factor fundamental. Pero si no lo aterrizamos a cosas súper concretas, medibles, cuantificables, que puedan ser demandables, que las familias puedan demandar al Estado, a la empresa, por los daños que les ha ocasionado, esto va a seguir igual. Y yo te digo, yo creo que esa es una de las situaciones más complicadas que tenemos en este minuto, que mientras no existan normas que sean tan permisivas en términos generales, y aún más permisivas con los niños, que están en una etapa de crecimiento, yo creo que las cosas no van a cambiar. Y ahí, como ecologistas, tenemos un tremendo trabajo que hacer en temas de infancia. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Rodrigo. Me parece muy iluminador, porque yo no sabía, por ejemplo, que me parece que es muy sensato esto de que haya una normativa diferente para los niños, que mida en los niños de manera diferente que en los adultos. Efectivamente, cuando suceden los PIC, los mayores consultantes de los servicios de salud son los niños. Y entonces me parece muy... ¿Tú sabías esto, Camila, por ejemplo? ¿Tú sabías que se debe normar de manera diferenciada? ¿Que no hay una norma clara también? No tenía idea. O sea, igual como acotación, cuando yo asistí
al consultorio de acá de Ventanas por mi intoxicación. En el papel que ellos me dieron decía intoxicación por metales pesados. Y eso es lo único que salía, por así decirlo. Disculpa, Sí, disculpa, por ejemplo, eso que sale, sí, Rodrigo. por ejemplo, eso que le pusieron a Camila en el papel, desde el punto de vista legal, no tiene ningún valor, ¿cachai? Porque Claro, la empresa claro, va a decir, demuéstreme cuál es la contaminación, qué metal pesado, en qué valor, claro. cuánto tenía en la sangre, cuánto respiró. Por eso yo creo que acá, mira, no se trata de que existan normas especiales para niños, lo que pasa es que las normas, cuando se hacen, tienen que considerar a los más vulnerables. Entonces, y en ese porcentaje, que son el 5 al 10%, que generalmente son los más vulnerables, ahí las normas tienen que ser más estrictas, los tienen que considerar. Y en el caso chileno, obviamente, esas normas hoy día no están considerando a ese segmento que es el que tiene más riesgo ¿cómo se llama?, de contaminarse o de enfermarse. Camila, sí, entiendo lo que decía Rodrigo. Hay acá una pregunta. Dice la María Catalina Rubio, te pregunta, dice, yo quisiera preguntarle a Camila qué piensa sobre los partidos políticos actuales, ya que hay quienes sí, desde nuestros espacios tratamos de darle voz a los niños, niñas y adolescentes, pero como somos pocos los adultos en esta tarea, muchas veces hay desconfianzas. La posición de rechazo de todos los adultos son iguales. ¿Qué esperan que hagan las personas en política o en cargos de representación? ¿Qué esperas tú de nosotros, por ejemplo, como partido político, como políticos? ¿Qué esperas tú de los adultos, Camila, y de los partidos también? Este partido que se llama Partido Ecologista Verde también. No sé, yo espero que nos hagan un tipo de seguimiento, que participen con nosotros, que nos incluyan, porque llevamos años siendo evadidos, no nos han escuchado, entonces, nada, ojalá esta sea la oportunidad de que nos tomen en cuenta y que a fin de cuentas nosotros solo somos los que vivimos acá, a diario estamos expuestos al tema de la contaminación. Como usted decía anteriormente, nosotros ya estábamos en medida de confinamiento, no podíamos salir por el tema de los pics de contaminación, entonces lo único que yo espero es que nos escuchen, nos incluyan en el tema de sus decisiones y cosas así. Mira qué importante. Tú dices que no haga un seguimiento, ¿te gustaría mantener una relación con nosotros a lo mejor? Que nosotros estemos informados de lo que ustedes están haciendo, poder acompañarles en algunas de sus actividades quizás. Si es que nos llegara a pasar algo, ustedes que estén al tanto, si hay otro tipo de pique, no, si nosotros estamos en clase y cosas así, ¿no? Estar al tanto y tener igual pruebas concretas para que ustedes puedan actuar igual. Sí, ahí hace falta cambiar la normativa y como dice Rodrigo, cambiar las normativas para que efectivamente se pueda medir cuál es el daño en lo físico, porque también hay un daño que no es medible ni cuantificable con los números, ¿cierto? Este daño más psicológico, un daño más en los afectos de los niños. Camila, te quieren preguntar también, quieren comentar aquí. Natalie, comenta. Ya, hola, ¿me Natalie. escuchan? ¿Sí? Hola. Sí. Se escucha, ya que bueno. Hola Camila, ¿cómo estás? Saludarte a ti, Débora, por esta charla muy bonita, necesaria. Saludar a la Pamela Soto, que también tengo el gusto de conocerla. Y a la Camila no la conozco, pero contarte, bueno, yo soy activista también por el medio ambiente, por el agua. Y cuando comenzó esto, lo primero que hice fue partir allá. Y estuvimos ayudando, estuvimos marchando, estamos por Alto Maipo. Y por el agua en general, ahora con la carretera hídrica, pero siempre estamos con el ojo allá que está pasando, no solamente en Ventanas, Puchuncaví, en Quintero, sino en todas las otras zonas de sacrificio, pero sobre todo ustedes que estamos tan cerca, ¿no es cierto? Y nada, eso era saludarte y contarte que
preguntarte por un lado, en el fondo, cómo se están organizando, si están bajo algún tipo de coordinadora, algún tipo de organización, más de ustedes, porque bueno, nosotros somos muy amigas con la mujer en zona de sacrificio, y decirte dos cosas. Primero, si tienen una organización o van a hacer alguna otra, traten de no elegir voceros. Porque a veces los voceros se llevan como un poquito el conflicto para la casa y eso debilita las organizaciones. Entonces, o son voceros rotativos, o son todos voceros, o algún tipo de estructura más, no tan vertical, sino más bien horizontal, por un lado, para comprometer a la gente, para que toda la gente se sienta valorada y se dediquen más a trabajar y no tanto a este tema un poco de los egos, ¿no? Que a veces se meten entre medio de los conflictos y eso debilita mucho el conflicto en sí. Uno. Y segundo, ustedes tienen una suerte en relación a los adultos, que ustedes se manejan muy bien con el tema de las redes sociales, son secos para todas esas cosas, con el Instagram y todo, mucho más que nosotros. Entonces, hay algunos, sobre todo que ya estamos más viejitos, que nos cuesta más. En el fondo, o sea, a veces también depende de ustedes seguir metiendo bulla con respecto a estos temas y que estos temas se sigan visibilizando. Y nada, pues que cuentes con nosotros como activistas, con todo el Partido Ecologista Verde que estaba en alza. El futuro se ve bastante verde, gracias a Dios. Así que eso, y mandarte un abrazo y un saludo y mucho aguante. Muchas gracias. Y va la pregunta esa, ¿cómo se están organizando? Nada, ahora que estamos en tema de pandemia, vía redes sociales nomás, compartiendo publicación y cosas así. Igual estoy constantemente en comunicación con las mujeres en zona de sacrificio, que igual me llevo súper bien con ellas, ellas también me han ayudado tanto en este tema. Han estado a todas conmigo igual, entonces eso se lo agradezco demasiado y eso, solo redes sociales con el centro de alumnos y todo eso. Bien, Camila, para muchos es muy valioso que tú estés hoy día con nosotros. Para muchos de los que estamos aquí, la niñez ha sido nuestra preocupación. Hemos trabajado con niñez, muchos de los que estamos aquí. Aquí Catalina Rubio, que fue la que te hizo la pregunta antes sobre los partidos políticos, ella es una concejala de La Reina. Y tanto a las mujeres como a los hombres, aquí no es una cosa solo de mujeres, los hombres también les preocupa la niñez, les preocupa a los niños también. Entonces, no, si a ti te interesa tener una relación, nosotros como partido no tenemos una forma de relacionarnos con los niños porque no hemos tenido ese diálogo interno, ¿ya? No tenemos una manera de relacionarnos sí, a lo mejor con las organizaciones medioambientales más, que no necesariamente sean partidos, ¿cierto?, pero de adultos. Pero tenemos que, ahí nos planteas tú un desafío a nosotros tenemos que generar formas de diálogo con ustedes y de apoyo también con ustedes, como tú lo decías. Me parece súper bien lo que planteaba la Natalie recién, o sea, en cuanto a que ustedes también tienen oportunidad de organizarse y eso depende de ustedes. Y mantener la amistad también es valioso, porque mantener la amistad es forma de organización. Tenemos otra pregunta para ti. Hay otro compañero que te quiere preguntar, que es el Helios Zárate, te quiere hacer una pregunta también. Está aquí con su cámara disponible. Hola, gracias, Débora. Hola, Camila. ¿Qué tal? Hola. Oye, yo quiero preguntarte, yo soy profesor de educación física, también soy ambientalista, trabajamos en varios espacios, ¿no?, protegiendo los bosques, el bosque Panul preferentemente, y estamos aquí en la defensa por la precordillera, acá en Peñalolén y los espacios cordilleranos. Oye, mi pregunta va en el siguiente sentido. Cuando ustedes no están con alerta, cuando no les dicen, ¿saben qué?, váyanse para casa porque la contaminación está muy alta y no va a haber actividad física. La pregunta mía es la siguiente: cuando hay actividad física, cuando ustedes están en la actividad física, cuando hacen educación física, hay un test que les corresponde a ustedes en la enseñanza, en la enseñanza media, que se llama Naveta. ¿Tú has hecho el test de Naveta alguna vez? ¿Tú? Nunca.
Ya, No, no. es también que se llama de Cooper, que también se lo hacen, ¿no es cierto?, a los chicos en la enseñanza media, que significa trotar 12 minutos. ¿Tú lo has hecho alguna vez? Sí, me tocó trotar hasta 25 minutos una vez. Bueno. Cuando tú trotaste o cuando tú haces actividad física en periodos normales, no estamos hablando, ¿no es cierto?, cuando la contaminación está muy alta, porque los rangos que ellos miden versus, ¿no es cierto?, las mediciones que nosotros hacemos son distintas. Ellos prácticamente están pensando en que ustedes pueden hacer actividades normales y la verdad que no pueden hacer actividades normales. Entonces, cuando ustedes hacen actividad física, ya sea, ¿no es cierto?, jugar un partido de básquetbol, de voleibol, o cuando hacen, ¿no es cierto?, un trote más o menos prolongado, ¿tú sientes cansancio, Camila? ¿Sientes que no estás respirando bien en algún minuto? Así estando relativamente normal, no. Pero sí hay veces que, o sea, cuando está el ambiente más o menos pesado, cuando estamos en una nube tóxica, no tenemos actividad física, pero estando así normalmente, no. ¿No sientes que efectivamente, ¿no es cierto?, hay un mayor agotamiento, que no respiras bien? No sientes. Y si no han No, llegado a esos puntos, no, exacto. cuando la cosa está muy complicada, efectivamente paran la actividad física y no hacen. Claro, bueno, efectivamente hay un tema oculto ahí que ustedes no alcanzan a percibir, pero efectivamente, ¿no es cierto?, como todos han dicho acá, y tú también lo dices y lo sabes, obviamente que la actividad física, que uno piensa que es muy saludable, ¿no es cierto?, y no hace muy bien, pero al haber mayor intercambio gaseoso, tú al mismo tiempo también, como hay una nube tóxica ahí, ¿no?, va a haber mayor, ¿no es cierto?, intoxicación, que es invisible, que tú no te das cuenta en ese minuto, pero en el largo plazo se nota. Entonces, también hay un tema ahí. Sí. Bueno, pero como no hacen en naveta, porque debieran hacerlo, y tal vez no lo hacen por lo mismo, porque resulta que ese test es un test que se llama de mucho esfuerzo, ¿cierto? De un esfuerzo anaeróbico con deuda de oxígeno, por lo tanto, saldrían muy mal en el test naveta con toda seguridad ustedes, porque es de mucho esfuerzo. ¿Me entiendes? Yo creo entonces por eso no lo hacen. Capaz que por eso no lo hagan. Me llama la atención y me enriquece mucho este intercambio y saber, ¿no es cierto?, que tú estás acá presente. Y el temor que sienten de alguna forma lo hago tangible. Tengo hijas, ¿no? También activistas. Y siento, ¿no? Y todo el tiempo tengo que estar ahí encima y queremos estar encima también de ustedes tratando de protegerlos. Bueno, dicho esa pregunta, y que cuentes con nuestro apoyo, ¿no? Acá mismo en el Partido Ecologista Verde, todos ya te han dado el apoyo, cuenta con el mío también. Preguntarte, mira, la ley 19.418, que dice relación, ¿no es cierto?, con organizarse a través de un centro de desarrollo comunitario, a través de un club deportivo, a través de una junta de vecinos. ¿Ustedes han pensado en organizarse así también, de una forma más funcional? ¿Tú perteneces a alguna Sí, lo junta hemos de vecinos? pensado, lo hemos dialogado. ¿Y tú perteneces a alguna junta de vecinos donde puedas participar jóvenes y adultos juntos? No, No. Ya. ¿Por qué? no, lo Ustedes pueden hacer. único que he participado es muchas veces las reuniones de las mujeres, que ellas siempre me han dado mi espacio. Ya. Realicé un curso con ellas, he realizado muchas actividades junto a ellas, pero ellas son como las únicas que me han dado mi espacio. Pero el tema de las juntas de vecinos, yo lo puedo decir la verdad porque la mayoría de las juntas de vecinos reciben apoyo de la empresa. Ya. Entonces yo Están estoy cooptadas, como, están por, hegemonizadas. por así decirlo, han recibido Bueno, mucho apoyo de la empresa y gracias por ser, ellos se lo agradecen, pero yo no se lo agradezco en nada, pero se ganan proyectos mediante la empresa, entonces por eso están como compradas, por así decirlo. claro, a nosotros nos pasaba lo mismo aquí y yo les sugiero, les propongo que ustedes, y les puedo asesorar también, en que puedan levantar un centro de desarrollo juvenil, un centro de desarrollo comunitario, que es una organización también funcional, con personalidad jurídica, y ustedes pueden presentar proyectos para ganar y pueden incidir más tal vez, ¿no es cierto?, en el espacio. Eso es independientemente de la Junta de Vecinos. Ustedes pueden levantar ese Yeah. espacio independiente. Y a partir de los 14 años, que eso es lo otro bueno que hizo el cambio de la ley. Entonces, para que ustedes sepan, porque los muchachos, la verdad, nosotros haciendo un estudio,
vemos que tienen un 50% de participación en organizaciones, no necesariamente funcionales, en movilizaciones, en centros de alumnos, en muchos lados ustedes participan mucho más que los adultos que participan un 35%, ustedes participan más, tienen mayor participación, pero no saben que efectivamente que a partir de los 14 años ustedes pueden formar parte de estas organizaciones. ¿Se fijan? Porque se difunde poco. Porque los mismos viejos que están ahí, o las señoras, ¿no es cierto?, no quieren soltar la junta de vecinos, qué sé yo, y que estos cabros le van a venir a revolver el gallinero. Entonces, sugiero que ahí tienen también un espacio importante donde se pueden organizar mejor y pueden, ¿no es cierto?, también hacer proyectos concursables para mejorar los proyectos que ustedes tengan y poder llevarlo adelante. Bueno, esas son las preguntas, y gracias, ¿no es cierto?, por estar en este espacio. De nada. Gracias. Gracias, Helio. Camila, bueno, mencionarte también, obviamente, que la política va más allá de sus instituciones, ¿cierto? Y que el solo hecho de que tú tengas tus lazos de amistad, tus lazos con tus compañeros del colegio, con tu amiga, eso también es un nicho para hacer actividades futuras y para lo social y lo político. Entonces, mientras estén distanciados, separados físicamente por la pandemia, mantener esa amistad de manera natural también es una fortaleza enorme que encuentran los niños y los adolescentes, ¿ya? Nosotros, bueno, como partido, bien lo decían acá, tenemos misiones y nos quedamos con la tremenda tarea de buscar una forma de llevar las demandas de ustedes a otras instancias, de hacer valer la preocupación y las necesidades que ustedes tienen hoy día, de quizás si podemos participar y votar en esto de una nueva constitución. A mí me parece que una nueva constitución debe también dejar un poco el adultocentrismo que tiene. Sería ideal que la Defensoría de la Niñez tuviese también más protagonismo, ¿cierto?, en todo esto de la nueva constitución, o buscar otros canales, porque todos los niños o muchos de ellos están escolarizados y se puede buscar otros canales también. Así que me parece a mí que nos deja bastantes tareas y nosotros nos comprometemos a este tema, relevarlo dentro del partido, a mencionar que es un tema relevante, importante, y que acá hay una necesidad de, si bien son seres humanos igual como los adultos, pero también hay unas necesidades particulares y hay una visibilización que hay que hacerse, porque hay que tener un tratamiento más adecuado. El tratamiento que se ha hecho hasta el momento fue un tratamiento de la infancia vulnerándola, al desacreditar, al no creerle a ustedes. Pamela, ¿algunas palabras que quisieras dar como para ir cerrando? No, nada, que estaba pensando a propósito de todo lo que escuchaba, que finalmente la Camila es como un súper buen ejemplo de por qué es tan importante, en el fondo, pensar en la infancia en Chile. Yo creo que esa es una deuda tremenda. Tú hablaste del tema de una nueva constitución, y yo creo que una parte importante es el cambio del modelo de desarrollo, pero creo que también tenemos que especialmente pensar en la infancia en Chile. Creo que los tenemos súper abandonados, y pienso que cuando uno ve este tipo de experiencias, uno dice, esto también es la niñez y la infancia y la adolescencia. No solo todos los estereotipos y los problemas de los que se hablan, ¿no? Ni tampoco son solo la ingenuidad y este como estado angelical de repente con el que se representa la infancia. Entonces, nada, me alegra mucho haber escuchado a Camila, la encuentro súper admirable el trabajo que ella hace, así como muchos jóvenes están haciendo este tipo de trabajo en otros lugares. Sí, creo que ojalá que, como dicen ustedes, puedan tomarlo como un desafío, las formas de incorporación de los niños, niñas y adolescentes en la política. ¿Sí? Eso. Así que un saludo a todos y que les vaya muy bien en su congreso. Camila, ¿quieres decir algunas palabras ya para ir despidiéndonos? Dice aquí, aguante y hacer valer tus derechos y visiones, te dice Natalie. Quería dar las gracias Las palabras por esta instancia,
por escucharme, por apoyarme, que de verdad muchas gracias. Y eso, que, o sea, destacar que mi lucha no va a terminar y que este es como el primer paso, por así decirlo. Sí, yo comparto un poquito lo que decía Pamela, o sea, para mí conocerte también es admirable, lo que tú haces con esa alegría que todavía mantienes, tu alegría, tu energía, te insto a que sigas con la lucha también, que sigas apoyándote en tus pares, en tu familia, y que tener una lucha, tener un sentido para hacer las cosas, es súper importante, lo que nos define como personas. Así que nada, pues yo espero mantener el contacto contigo, espero no dejar de hablarnos, y que tú mantengas mis datos también, y que me gusta mucho esto de intercambiar material de estudio, de trabajo, así que eso por mi parte, y nos dejas con una gran tarea como partido político, así que nada, pues nos deja con una gran tarea, y vamos a hacer todo lo posible para que la temática de infancia sea muy, muy relacionada con la temática de contaminación y ecología en general. ¿Ya? Gracias, Pamela, también, nos diste hartas luces, así que muchas gracias por participar a las dos. ¿Alguien más quiere cerrar, quiere decir algunas palabras de la audiencia? ¿Alguien, no sé si alguien más quisiera hablar algo más? Ya, bueno, entonces lo dejamos hasta acá. Muchas gracias a todos, y nos quedamos con este tema para reflexionar, ¿ya? Gracias a todos, gracias Camila, gracias Pamela. Gracias a todos por sus preguntas. Chao. Gracias. Chao, Gracias chao. a todos. Chao. Ahí nos daban unos saludos de cierre también los compañeros. Así que